El Centro Evangelístico tiene el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Principios y valores a la luz de la poderosa Palabra de Dios. Presentado por el pastor Freddy Gustavo Catari. Bienvenidos, bienvenidos. Nos acercamos nuevamente a ti, Señor, para darte gracias por darnos el honor de examinar la Escritura, libro precioso a través del cual tú nos hablas, nos alimentas, fortaleces nuestra fe. Gracias por tu Espíritu Santo que ha sido enviado para iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Amén. El tema que voy a compartir con ustedes titula Descripciones de Cristo y su significado en Apocalipsis. Para comenzar, la imagen que las personas tienen de Cristo está determinada por las películas, por las imágenes religiosas a las que están habituadas, ya sea de un Jesús bebé o un Jesús todavía crucificado y muerto. Otras veces esta imagen está determinada por lo que cada persona piensa de Cristo. Revisando la Biblia y especialmente Apocalipsis, vamos a ser ricamente bendecidos con lo que Juan vio sobre la realidad acerca del Señor Jesús. En el capítulo 1, versículo 10, el apóstol Juan escucha una gran voz como de trompeta. El significado de esto es que el Señor Jesús no está muerto, está vivo. Por eso es capaz de hablar. El apóstol Juan, que lo vio a Cristo crucificado junto a otros discípulos, esta vez escucha su voz y efectivamente es el Maestro quien está vivo. No continúa crucificado y mucho menos muerto. En el capítulo 1, versículo 11, escucha Juan que el Señor Jesús dice: yo soy el primero y soy el último. Esto significa que Él no es un simple hombre, un simple revolucionario, un simple fundador de una religión más de entre tantas que hay en el planeta. No es un simple ejemplo a seguir. Es Dios hecho hombre, resucitado. Él es el creador de todo, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Significa también que fuera de Él no hay nada. Él es el primero y el último. Él es lo último y lo primero, en el sentido de ser el límite de todo lo que hay. Él puso en marcha el tiempo y el paso del tiempo no tiene efecto sobre Él. Él es el primero, Él es el último. En el versículo 13 del capítulo 1, Él está en medio de 7 candeleros. Es decir, está Él con la iglesia. No olvides que el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes son la luz del mundo. Un candelero, una candela, una luminaria no se puede colocar debajo de algún recipiente. Está puesto para brillar, para dar luz en medio de las tinieblas. Así que la luz es Jesucristo, que nos dio de su luz para poder alumbrar. Y esta luz preciosa está en medio de las lámparas. Semejante al Hijo del Hombre. Esa frase Hijo del Hombre proviene de Daniel capítulo 7 versículo 13. El Señor Jesús se aplicó a sí mismo estas palabras. Muchas veces como el título del Mesías, del Salvador, del que rescata a su pueblo. El Señor Jesús dijo, cuando el sumo sacerdote le preguntó:
si él era el Cristo, el Hijo del Bendito. Respondió con toda seguridad: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Marcos capítulo 14, versículo 62, Apocalipsis 1:13. Es interesante que Juan identifica a Jesús como el que ha recibido autoridad, gloria y poder. Todos los pueblos, naciones, tribus y lenguas de la tierra le adorarán. Su reino es un reino que no tiene fin y fue anunciado por Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14. Además del libro de los Salmos, el capítulo 2. Ahora, estas palabras son de tremenda importancia para la gente de la época de Juan, para los creyentes, para la iglesia de la época de Juan. Porque en apariencia quien gobernaba era el emperador romano. Pero a través de la revelación de Jesucristo, Él desafía a que la iglesia mire desde otra perspectiva. Otra perspectiva en la que Jesucristo está sobre esa autoridad que parece única e invencible. El emperador romano estaba bajo su dominio, pese a todo. En el versículo 13, ceñido por el pecho con un cinto de oro, recalca el señorío, la autoridad de Cristo. Él es el Rey de los reyes, Señor de los señores. En el 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. El cabello del Señor Jesús se describe de la misma manera que el cabello de Dios. El anciano de días que es presentado en Daniel 7:9. Esto es una demostración de que Jesús es igual a Dios, el Padre eterno. Por otra parte, el cabello blanco es frecuentemente relacionado con sabiduría. Juan demuestra a sus lectores, a la iglesia de su época y también a la iglesia de hoy, que el Padre y Jesucristo poseen sabiduría eterna. Él conoce todo. Necesitas consejo, necesitas dirección, necesitas asesoramiento. Pues qué mejor que tú te acerques en oración y le hables al Padre y a Jesucristo con la ayuda del Espíritu Santo para pedirle la dirección que necesitas, el consejo que tú necesitas, la asesoría que tú requieres. En el versículo 14 también encontramos estas palabras: sus ojos como llama de fuego. Hay imparcialidad en el Señor Jesús. Él escudriña todo y no hay nada que pueda escapar a su mirada. Muestra los ojos de un juez justo que todo lo conoce. Él escudriña los corazones y las mentes, según el capítulo 2, versículo 23 de Apocalipsis. En el versículo 15, sus pies semejantes al bronce bruñido. No hay que olvidar que el bronce representa fortaleza. Recordemos que el altar de bronce en el templo era para los sacrificios, según Éxodo 38:30. Esto nos hace recordar que Jesús fue sacrificado por nosotros. Su voz como estruendo de muchas aguas. Su voz tiene gran poder y autoridad de tal manera que otras voces no la pueden callar. En el versículo 16, tenía en su diestra 7 estrellas. Las 7 estrellas son los mensajeros o los pastores, los líderes, los ancianos, los obispos de las 7 iglesias.
La palabra griega ángelos que aparece en la escritura griega se puede traducir como ángel y también como mensajero, el que lleva los mensajes de Dios, el que lleva el mensaje de Dios a la iglesia. A Juan el Bautista curiosamente se lo llamó ángelos en el sentido del mensajero de Dios para el arrepentimiento del pueblo. En Mateo capítulo 11 versículo 10, en Marcos capítulo 1 versículo 2, en Lucas 7 24, 9 52 y también en Santiago 2 25. Ya que estas estrellas están en su diestra, significa protección efectiva y acción efectiva de parte de nuestro Señor. El Señor Jesús va a usar a sus líderes de acuerdo con su voluntad y nadie puede impedir esto. Y seguro que lo estás experimentando en este tiempo, en que si bien no podemos reunirnos en el templo como habitualmente lo hacíamos, sin embargo Dios no ha dejado de utilizarte, Dios no ha dejado de darte sus mensajes y Dios no ha dejado de guiarte. Dios no ha dejado de tenerte en su mano para usarte según su voluntad. Pero puede ser que tú no hayas entendido esta realidad. Este es el momento para que tú te sensibilices a lo que Dios te está diciendo y con humildad agaches la cabeza y le digas: Señor, yo soy instrumento, estoy en tus manos, úsame como tú quieres, aun cuando las condiciones presentes parecieran que yo no puedo hacer nada. Señor, úsame con tu gracia, con tu misericordia y con tu poder. En el versículo 16, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Esta espada es aguda y poderosa y tiene relación con Isaías 11:4 y Hebreos 4:12. Es una espada que brilla cuando Él habla. Es también la espada del Espíritu, es la espada de Cristo, pero también la espada del Espíritu, como lo vemos en Efesios 6:17. Esas palabras verdaderas serán como una espada que va a derribar a las naciones. Su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice el versículo 16 del capítulo 1. Juan vio en su visión la plena gloria del Señor en el rostro de Jesús. Hoy, ningún hombre puede ver a Dios en su plena gloria. Él habita en luz demasiado brillante, de tal manera que no hay ser humano que pueda resistir ese brillo, ese poder. Lo vemos claramente en 1 Timoteo 6:16. Pero viene el día en que seremos semejantes a Él, porque le vamos a ver tal como Él es. Así lo promete nuestro Señor en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 2. Él es el Jesucristo eterno, glorioso, poderoso, en quien creemos. Agachemos nuestra cabeza y oremos. Señor, muchas gracias por las bendiciones recibidas. Nuestra vida está en tus manos. Nuestro hogar, nuestra familia, sea inundada, Señor, por tu presencia. Que tu aceite descienda de tu presencia, que tu espíritu nos llene, nos dé sabiduría e inteligencia. Que esa sabiduría e inteligencia la reciban, Señor, nuestros gobernantes. Bendito seas tú por la vida de los policías, por la vida de la gente del ejército, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Naval,
por cada uno de ellos que sale a patrullar por las calles. Señor, y guarda el orden, la seguridad, y hace que se cumpla lo que está establecido en este tiempo de emergencia. Protégelos, guárdalos. Te pedimos por la gente que no quiere obedecer. Tú tienes medios para hacerles entender lo que es correcto, lo que se tiene que hacer. Te pedimos, Señor. Te rogamos también por los políticos, por los que pretenden, Señor, conducir, guiar a toda una nación. Tú estás juzgando sus planes, sus propósitos, las cosas encubiertas. Estás juzgando lo que querían hacer, Señor, con esta nación. Que ellos se arrepientan, que enmienden los errores, que se acuerden de ti, que reconozcan que tú eres el soberano que da la capacidad de gobernar a quien tú quieres. Señor, bendice Bolivia, protege a los médicos, al personal de salud, guarda nuestras vidas, ayúdanos a ser obedientes, que no nos falten recursos, que veamos milagros tuyos en la vida diaria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. El Centro Evangelístico tuvo el agrado de presentar Verdades que Transforman. Verdades que Transforman. Esperando que hayan sido bendecidos, les invitamos para la siguiente emisión.